Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos. Una nueva opinión post partido, un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Y como les digo siempre, antes de empezar, se tienen que suscribir al canal. Dale que no cuesta nada, que es un clic nada más. A nosotros nos ayuda muchísimo. Estamos de regreso después de un grandísimo viaje a Londres y estamos lógicamente muy contentos por lo que fue esa experiencia única e irrepetible y porque otra vez ha ganado el Arsenal. Goleada por 3-0 como local ante Fulham, partido de la fecha número 35 de la Premier League 2025-2026. Mikel Arteta optó por un 11 titular fresco e inédito, con Calafiori en lugar de Hincapié en el lateral izquierdo, con Declan Rice de pivote y Lewis Kelly, que jugó por primera vez de mediocampista desde el arranque y tuvo una actuación muy destacada. Víctor Gyökeres abrió el marcador rápidamente tras un desborde fantástico de Bukayo Saka y luego invirtieron sus roles para que Saka firme el segundo gol en un primer tiempo muy productivo en ofensiva. Antes del descanso, Gyökeres selló su doblete para llegar a 21 goles con la camiseta del Arsenal en su primera temporada y el equipo de Arteta volvió a ganar con autoridad y sin sufrir después de mucho tiempo. Esta victoria crucial le permite al Arsenal afianzarse como líder de la Premier League con 6 puntos de ventaja sobre el Manchester City y el equipo de Guardiola queda obligado a ganar sus próximos 2 partidos si quiere seguir firme en la carrera por el título. El próximo compromiso del Arsenal será este martes en Londres frente al Atlético de Madrid para definir un boleto a la final de la UEFA Champions League. Ya estamos en mayo, el mes definitivo, y se cierra una temporada que puede ser histórica y trascendental para el club. El Arsenal, que llegaba a este partido después de un viaje muy exigente a Madrid, donde disputó la ida de las semifinales de la UEFA Champions League ante el Atlético del Cholo Simeone. Partido que terminó 1-1, lo ganaba el Arsenal con un gol de Gyökeres de penal, lo empató Julián Álvarez también a través de un penal y justamente sobre el final del partido hubo un penal sancionado a favor del Arsenal por una infracción de Janko sobre Berechi S en el área, pero después el árbitro rectificó su decisión a través de una revisión en el VAR y anuló el penal que hubiera cambiado el rumbo de una eliminatoria que está completamente abierta. Se define este martes en Londres. Y en su última presentación en la Premier, el Arsenal le ganó 1-0 al Newcastle, una gran victoria que tuvimos la suerte de presenciar. Estuvimos en el estadio, hicimos mucho contenido al respecto que lo pueden ver en este canal y también en todas nuestras redes sociales. Y tocaba enfrentarse este sábado ante Fulham en la fecha número 35 de la Premier League, un Fulham que venía de ganar en su última presentación, derrotó por 1-0 al Aston Villa de Unai Emery en Craven Cottage. El equipo de Marco Silva que solamente registraba una derrota en sus últimos 5 partidos y solamente 3 caídas en sus últimas 10 presentaciones, con 5 triunfos en este lapso de partidos. Un Fulham sin Iwobi disponible, pero con Bernd Leno y Emil Smith-Rowe desde el arranque, para enfrentar un Arsenal que salió con el siguiente 11 titular, una formación con 5 cambios con respecto al último partido de la Premier League y también 5 cambios con respecto al último partido de Champions. Raya en el arco, Ben White en el lateral derecho, Saliba y Gabriel los centrales, Ricardo Calafiori de titular en el lateral izquierdo en lugar de Piero Hincapié, quien había jugado los últimos 2 partidos, un mediocampo con Declan Rice como pivote y con Miles Lewis Kelly por primera vez como mediocampista desde que se convirtió en futbolista profesional, y por delante de ellos Bukayo Saka, Eberechi S por el centro, Leandro Trossard a la izquierda y Víctor Gyökeres
de centro delantero, una formación bastante fresca, con varios jugadores de perfil muy técnico, lo que realmente permitió ver una versión muy sólida y un estilo bastante fluido. Creo que la elección de los perfiles y los intérpretes realmente influyó muchísimo en el gran partido que jugó el Arsenal en esta jornada. Y en la previa hubo un momento muy emotivo, le entregaron un reconocimiento a Per Mertesacker, quien va a dejar su cargo como director de la academia. Mertesacker, que fue capitán del Arsenal, se retiró como futbolista en el Arsenal en la temporada 2016-2017, pero siguió ligado al fútbol y en julio de 2018 fue nombrado director de la academia. Hizo un trabajo excepcional. En este lapso de 8 años el Arsenal ha producido grandes talentos y un momento muy emotivo, obviamente, que está ligado a que Miles Lewis Kelly, un producto de la academia del Arsenal, arrancó como titular en el medio campo y tuvo un partido descomunal. Ya desde los primeros minutos se lo vio a Lewis Kelly muy activo en el inicio del partido. Era su primera titularidad en el mediocampo después de 40 partidos en el primer equipo, en los que comenzó en el 11 inicial, pero siempre como lateral izquierdo. Primera oportunidad para jugar en su puesto natural. Lewis Kelly hizo todo el proceso y todo el camino en la academia como mediocampista, pero ya en sus últimos partidos en la academia y llegando al primer equipo empezó a desempeñarse como lateral izquierdo, porque vieron potencial para que pueda ser una alternativa a Zinchenko y para moldearse como un futbolista que tenga minutos en esa posición. Pero se vio un Lewis Kelly que quiso aprovechar su oportunidad y que empezó a marcar el pulso desde el inicio del juego. De hecho, ganó 5 de los 6 duelos que disputó en los primeros 20 minutos. El primero de ellos fue ante Reed, en una jugada en la que termina pisándolo y queda golpeado el futbolista del Fulham, con el que tuvo un duelo particular durante todo el partido. Un Lewis Kelly que estuvo muy participativo en las salidas de atrás, ya sea incrustándose como tercer central entre Saliba y Gabriel, o mismo apareciendo entre líneas, a espaldas de Smith Rowe, a espaldas de Raúl Jiménez. Y fue él quien generó la primera chance clara para el Arsenal. Iban solamente 2 minutos. Lewis Kelly, que aguantó la pelota con el cuerpo, un movimiento típico suyo, construyó la jugada en ataque, que terminó ensuciándose un poco, ganó un duelo aéreo ante Reed y la pelota que le quedó a Leandro Trossard, quien se abrió el espacio para patear y ejecutó un remate cruzado que salió muy cerca del poste más lejano de Bernd Leno. Y el Arsenal, que había empezado muy bien, con determinación, con autoridad, y en tan solo 9 minutos encontró el primer gol del partido. Una falta, un tiro libre que se jugó corto entre Declan Rice y Ben White. La pelota que le llega a Lewis Kelly, que se había quedado en la base de la jugada, con muchos jugadores del Arsenal en el área esperando un centro, pero Lewis Kelly lo activó a Bukayo Saka, que hizo un desborde fantástico. Primero amagó a que iba a tirar un centro con zurda y lo engañó a Raúl Jiménez, lo dejó completamente desparramado al delantero mexicano, y Saka, que llegó al fondo, metió un centro de derecha muy fuerte, muy recto, y estaba Víctor Gyökeres en el corazón del área para empujar la pelota y poner el 1-0. Gol del Arsenal, gol de Gyökeres, el hombre de la máscara, quien convirtió su gol número 20 para poner el 1-0 del Arsenal ante Fulham, y así se convirtió en el primer jugador del Arsenal en alcanzar esa cifra en su temporada de estreno, en su primera temporada, desde que lo hiciera Alexis Sánchez en la campaña 2013-2014. Muy buen inicio para el Arsenal, con un Gyökeres que en cuanto a cifras tiene un rendimiento inapelable. Y al igual que ante Newcastle, el Arsenal empezó ganando de forma muy tempranera, pero a diferencia de ese último partido de Premier, el Arsenal en esta jornada, que mantuvo esa postura dominante, que siguió generando chances y que se adueñó de la pelota. En 12 minutos de partido el Arsenal tenía un porcentaje de posesión del 68% y hacía una muy buena gestión del balón, con mucha determinación, con postura para juntar pases, mucha movilidad de los receptores. Había cierta armonía posicional y se notaba la claridad y la frescura que al Arsenal le han faltado en otros partidos. Obviamente ante un rival que tampoco ofrecía tanta resistencia, pero el Arsenal sí que tenía las riendas del juego.
y al llegar al minuto 19 el Arsenal contaba con un porcentaje de posesión del 69% y ya había generado 3 intentos. Era interesante cómo el equipo juntaba pases en salida, pero si el Fulham presionaba de forma un poquito más agresiva, el equipo lo buscaba directamente a Gyökeres, que tuvo un duelo muy particular con Andersen y le permitía al equipo ganar metros, instalarse en campo rival, quizás ganaba una falta o lograba retener la pelota. En ese primer tiempo se vio un Arsenal que hizo muy buenas combinaciones en ambas bandas. Por la banda derecha, Ben White y Saka tienen un entendimiento especial. Por ahí también se sumaba Declan Rice o Eberechi Eze. Y por la izquierda, con Calafiori y Trossard, que son dos jugadores muy proactivos, que tienen mucha chispa, mucha creatividad, le dan una fluidez distinta al juego. Por eso es que digo que con esta elección de perfiles el Arsenal consiguió tener un estilo mucho más fluido. Y el equipo de Arteta siguió generando chances en ataque, tuvo muchas chances para anotar un segundo gol que demoraría un poquito en llegar, porque primero, por ejemplo, al minuto 26 casi un gol de Gyökeres en una jugada donde Leno sale a cortar un centro para que no cabecee Gabriel Magalhães, pero sale mal. La pelota que le queda a Ben White, que hace un pase muy inteligente para Gyökeres, y el remate de Gyökeres que es tapado por Leno. La pelota que le queda a Saka, que remata de primera con zurda y se le va muy cerca del palo. Luego viene una jugada en la que Declan Rice mete un pase filtrado para Saka, que tira un centro atrás muy peligroso. Aparece Eberechi Eze, que remata, pero su tiro termina siendo bloqueado. La pelota que le queda a Trossard, que estaba volcado a la derecha, hace un movimiento de distracción, tira un centro muy bueno al corazón del área donde estaba Calafiori, cabezazo perfecto, gol, pero estaba adelantado el lateral italiano. Y el Arsenal, que llegaba a la media hora de juego realmente con una actuación muy convincente. Ahí hubo un pequeño pasaje donde el equipo se replegó un poco, pero había mucha firmeza para los duelos. Lewis Kelly, que mordió desde atrás a Chukwueze para robarle la pelota. También hubo una acción donde Bukayo Saka le dio una ayuda a Ben White y lo tapó a Robinson. Ese fue un pasaje de 5 minutos, entre el minuto 30 y el minuto 35, donde Fulham tuvo un porcentaje de posición del 77%, logró agarrar un poco la pelota el equipo de Marco Silva y hubo también algunos errores. Recuerdo uno de Ben White que tiene una pérdida que complica al Arsenal, también uno de Calafiori que le da una pelota a Raya muy comprometida, termina sacando la pelota al córner, pero en definitiva un Fulham que no lograba generar demasiado peligro y en ese lapso del partido, en esos primeros 40 minutos, el Arsenal había generado 18 toques en área rival y el Fulham ninguno. Y cerca del minuto 40, una jugada que empieza por derecha, la pelota que le queda a Eberechi Eze, que pone un pase muy largo para Gyökeres, pase al espacio, Gyökeres que llega a esa pelota, la controla, la domina bien y combina de forma perfecta con Saka. Un Saka que lo ve a Gyökeres y que le marca el pique al espacio. En un momento Saka acelera y rompe la jugada y Gyökeres con un toque de zurda lo habilita para que Saka se vaya mano a mano con Ben Leno. Y Bukayo Saka que definió de forma soberbia al primer palo abajo. Gol del Arsenal, gol de Saka, el 2-0, el primer gol de Bukayo Saka después de 7 partidos sin convertir. Está bien que estuvo lesionado y que se perdió varios partidos por lesión, que jugó pocos minutos últimamente, pero un Saka que volvió a convertir después de su gol a Brighton, en un partido jugado el 4 de marzo. La verdad que fue un primer tiempo muy bueno de Saka, muy cerca de su mejor versión, determinante en los desbordes, muy peligroso con la pelota en los pies. Esta era su primera titularidad después de la final de la Carabao Cup. Recordemos que estuvo lesionado, tiene un problema en el tendón de Aquiles, pero parece que los dolores han quedado atrás y que llega al cierre de temporada de la mejor manera. Y con su asistencia y su gol llegó a las 150 participaciones de goles en 308 partidos con el Arsenal. Son 80 goles y 70 asistencias. Si bien esta ha sido una temporada no tan productiva, Saka tiene números increíbles.
y quedaban pocos minutos para el cierre del primer tiempo, pero Saka seguía endiablado, generando peligro. De hecho, hay un buen intento de Berechi ese que pasó cerca en una jugada generada por el propio Saka, y un Arsenal que era ampliamente dominante. De hecho, sumaba 13 intentos, 5 al arco, contra solamente 2 intentos del Fulham, ningún tiro al arco en ese primer tiempo, con 68 pases en el tercio final, comparado con Fulham, que solamente llegó a hacer 28 pases en el último tercio. Y antes del descanso hay una salida del Arsenal desde atrás con Saka, que recibió la pelota sobre la derecha, juega al medio para Gabriel Magalhães, el Fulham que presionaba alto, y el pase es un poco comprometido, pero Magalhães llega a corregir y la pelota que le queda a Trossard. Y Trossard, que tiene campo libre, tiene campo abierto, y el Arsenal que parte de contraataque con Trossard a la cabeza, que genera una jugada espectacular y mete un centro pinchadito para Gyökeres, que estaba en el corazón del área, cabezazo de Gyökeres y gol del Arsenal. Gol de Gyökeres, doblete para el hombre de la máscara en un primer tiempo realmente brutal. Primera vez que participa en 3 goles en un mismo partido de Premier. Llegó a 21 goles en 50 partidos. Son 14 goles en Premier, 5 en la Champions, donde viene de convertir de penal ante el Atlético de Madrid, un gol en la FA Cup y un gol en Copa de la Liga. Convirtió en las 4 competencias. No será el delantero más técnico, no será el delantero con más recursos, pero los números de Gyökeres no mienten. Para hacer su primera temporada en el Arsenal, tiene un rendimiento muy destacado. Y así se cerró una primera mitad realmente muy convincente, con un Arsenal que remató 14 veces al arco y convirtió 3 goles, una primera mitad muy productiva en ataque, la primera vez que el Arsenal se iba al descanso con una ventaja de 3 goles en la Premier desde noviembre de 2024, cuando le ganó a West Ham, y un partido que ya estaba encaminado, pero lógicamente quedaba todavía toda la segunda mitad. Y para el segundo tiempo, Arteta, que hizo el primer cambio ahí en el descanso, salió Bukayo Saka, que estaba jugando un partido descomunal, pero el cambio estaba premeditado. Solamente iba a jugar 45 minutos, porque venía de jugar media hora en Madrid, 45 minutos le tocaban ante Fulham, y seguramente también sea titular ante el Atlético de Madrid el próximo martes. Un Saka que sabemos que está recuperándose de una lesión, que está dejando atrás sus problemas en el tendón de Aquiles, y parece que poco a poco regresa a su mejor nivel. Ingresó Noni Madueke para jugar el segundo tiempo. Un segundo tiempo al que Fulham salió un poco más agresivo, adelantó las líneas, empezó a presionar con mucha más convicción y empezó a animarse el equipo de Marco Silva, que tuvo una chance con Raúl Jiménez, que remató desviado de media distancia. Después también en un córner, un cabezazo de Timothy Castagne, que pasa cerca de uno de los postes de raya, se desvían Calafiori en el camino. Y en los primeros 5 o 6 minutos, el Fulham, que se hizo dueño de la pelota, tenía un porcentaje de posesión de pelota del 71%. Pero poco a poco el Arsenal empezó a dominar con un Madueke muy activo, Madueke que tiene intervenciones en las que realmente genera peligro, en las que realmente es desequilibrante. Después a veces tiene algunas pérdidas un poco insólitas o algún cortocircuito al querer combinar con algún compañero. Hay una jugada de Gyökeres en ese arranque del segundo tiempo que tiene un mano a mano muy claro, en una acción donde el árbitro Jarrett Gillett da continuidad en 2 acciones consecutivas. Primero en una falta no cobrada al Fulham, después en una falta no cobrada del Arsenal, y termina Gyökeres mano a mano en esa acción, pero no define bien. Y Marco Silva, que empieza a mover fichas, hace un triple cambio. Entra Joshua King, entró Oscar Bob y entró Kearney, ante un Arsenal que empezaba a mostrar síntomas de desgaste, de cansancio, porque lógicamente venía de jugar ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, partido que se jugó un miércoles, el equipo que el jueves volvió a Londres, y sábado ya tenía que jugar ante Fulham. Por eso Arteta también empezó a hacer cambios para refrescar las piernas. Y al minuto 64 entró Zubimendi en lugar de Rice, descanso para Declan, después de jugar un partido descomunal en el Metropolitano y de tener un gran primer tiempo. Le dejó su lugar a Zubimendi,
y también descanso para Gyökeres. Salió Gyökeres, entró Gabriel Jesús. Un Zubimendi que entró muy bien, venía de jugar un gran partido ante Newcastle, estuve en el estadio, realmente Zubimendi fue una de las figuras. Buen partido en Madrid también, no como pivote, sino jugando como interior, y tuvo un buen ingreso, generó una buena acción de peligro en ataque con un pressing alto, robando la pelota. No así Gabriel Jesús, que tuvo 2 fuera de juego consecutivos, le sancionaron al delantero brasileño que quedó en offside. Y mientras tanto, Fulham, que intentaba incomodar al Arsenal, y aparecía David Raya, garantía absoluta, que le tapa una volea a Timothy Castaño, una volea en la frontal del área. Una volea que salió recta, pero para mí fue más difícil de lo que pareció. De hecho, Raya se tiene que volcar un poco hacia su costado. Muy buena reacción del arquero del Arsenal, que sabemos que está en una temporada brutal, que mantiene el gran nivel de las últimas campañas. Y también hubo una chance de peligro en los pies de Smith Rowe, que se filtró en el área, rompió líneas, recibió un pase de Calvin Bassey, definió sin ángulo la pelota que pegó en la red del lado de afuera, y en esa jugada se lesionó. Smith Rowe tuvo que salir reemplazado y salió caminando con alguna dificultad, pero siendo ovacionado, muy aplaudido por el Emirates. Llegamos al minuto 77, Arteta, que hizo un cambio más, le dio lugar a Max Dowman a que ingrese en lugar de Berechi S. El medio campo en ese momento quedó configurado con Zubimendi, con Miles Lewis Kelly y con Dowman, con Madueque a la derecha, con Trossard a la izquierda y con Gabriel Jesús de centro delantero. Y el Arsenal, que casi convierte un gol más, tuvo otra chance clarísima Ricardo Calafiori, que en el primer tiempo había convertido en un gol, pero se lo anularon correctamente por fuera de juego. Y en el segundo tiempo, en un córner a favor, centro al corazón del área, cabecea Calafiori, que le dio al equipo algo distinto en ataque. A mí me encanta Piero Hincapié, es un guerrero, le valoro realmente que sea un guerrero total, pero Calafiori con la pelota en 2 pies, con los espacios que ocupa, es realmente especial. Y en un córner cabeció directo al arco, la pelota que le rebotó en la cabeza a Leno y pegó en el travesaño. No tuvo suerte Richie Calafiori, que pudo haber convertido un gol, estuvo cerca en 2 acciones, ambas de cabeza, pero no tuvo fortuna. Y el último cambio, la última modificación, se hizo al minuto 82. Entró Mosquera en lugar de Ben White, un Ben White que ya lucía exhausto, que está jugando como titular los últimos partidos, porque no está Timber. Mosquera, que también jugó de lateral derecho titular últimamente. Un Ben White que tiene algunos problemas para encontrar su mejor nivel. Hay acciones en las que realmente no ejecuta bien, comete errores impropios de un futbolista de su nivel. Entró Mosquera, que cumple en la banda derecha, ya había tenido minutos ante el Atlético de Madrid, volvió a tener minutos en este partido ahora ante Fulham, y para el final habría una acción clara en los pies de Max Dowman, se quita un marcaje encima, empieza a encarar hacia el área, tenía pase para Gabriel Jesús, pero decide definir su remate, que se va desviado. Gabriel Jesús, que se quedó esperando la pelota, después no le recriminó nada, porque Max es un chico muy talentoso y estaba en todo su derecho también de terminar la jugada. Y sobre el final hay un contraataque de Fulham en un duelo muy reñido entre Gabriel Magalhães y Rodrigo Muniz. Se queda reclamando falta Gabriel Magalhães, eso suele suceder a veces, se las cobran y a veces no, y en este caso Fulham, que tuvo un ataque muy peligroso, pero el último pase fue interrumpido por Mosquera, que había ingresado, interceptó la pelota y salvó al Arsenal de una jugada que hubiera sido muy peligrosa. Y así se terminó este partido con goleada, gran victoria 3-0, una goleada muy emotiva por varios factores. Primero, el reconocimiento a Per Mertesacker en la previa del partido, y es poético que Lewis Kelly en este partido también haya tenido una actuación brillante. Lewis Kelly es un jugador que tiene grandísimas cualidades, sabíamos que merecía una oportunidad como mediocampista y no la desaprovechó. Para mí su actuación obviamente también está ligada al contexto, un Fulham que no presionó quizás de forma tan agresiva, Lewis Kelly, que también tuvo un contexto propicio jugando como local para poder destacar, pero realmente tuvo un rendimiento superlativo, que puede ser un antes y un después para la consideración de Mikel Arteta,
que de hecho dijo, se merece este lugar, lo ha demostrado en cada entrenamiento, no sé por qué no le di la oportunidad antes, lo reconoció el técnico del Arsenal en la conferencia de prensa posterior al partido, pero no hay dudas que entre ellos hay una gran relación, una muy buena conexión, quedó reflejado en el emotivo abrazo que se dieron al final del partido. Arteta lo fue a buscar a Lewis Kelly y se fundieron en un abrazo. Lewis Kelly realmente estaba conmovido y muy agradecido con su técnico. Y es una goleada emotiva porque vimos de vuelta al Arsenal que queremos ver. Ese equipo fluido, con buenas combinaciones, con autoridad, firme en los duelos, agresivo para recuperar la pelota, con muy buena compostura a la hora de gestionar los ataques, atacando por diferentes vías, generando muchas chances de gol, que al descanso ya ganaba 3-0 y que volvió a ganar por una diferencia mayor a 2 goles después de 8 partidos. Desde mediados de marzo que el Arsenal no marcaba más de 2 goles en un partido, la última vez había sido ante el Leverkusen en la Champions, en la jornada previa ante Everton en la Premier también había marcado 2 goles, los partidos se jugaron el 14 y el 17 de marzo, desde entonces el equipo Arteta no pudo convertir más de un gol y los rendimientos estaban muy justos, pero en este caso vimos una goleada convincente y en un momento clave, porque ya estamos en mayo, empezó el mes decisivo, se termina la temporada y el Arsenal tenía que ganar este partido para que ahora la presión sea del Manchester City. El Arsenal es puntero de la Premier con 76 puntos, el Manchester City es escolta con 70 unidades y tiene 2 partidos menos. El equipo de Pep Guardiola, su compromiso de la fecha 35 lo va a jugar el lunes. Juega ante Everton este lunes como visitante en el Hill Dickinson Stadium. Visita complicada para el equipo de Guardiola que si gana recorta la diferencia a 3 puntos y el próximo fin de semana el Manchester City juega antes que el Arsenal. El City juega el sábado como local ante Brentford y el Arsenal juega el domingo como visitante ante West Ham. Así que veremos cómo sigue esta carrera por el título en la Premier, pero ahora el Arsenal, después de vencer al Fulham, tiene que cambiar el chip, porque su próximo compromiso es este martes, frente al Atlético de Madrid en el Emirates, en Londres. El Arsenal y el Atleti definen un boleto a la final de la UEFA Champions League que se va a jugar el próximo 30 de mayo en Budapest. Será uno de los partidos más importantes en la historia de la era Emirates y después del empate 1-1 en el Metropolitano, el Arsenal está ante la posibilidad de jugar la segunda final de Champions League de su historia, 20 años después de ese partido ante Barcelona que se jugó en París en el año 2006. Se termina todo, se acaba la campaña, quedan 3 partidos de Premier. West Ham de visitante, Burnley de local y Crystal Palace de visitante. Últimos 3 compromisos en la Premier League. Y queda un partido ante el Atlético de Madrid y, si todo sale bien, la final de la Champions en Budapest. La final de la Champions en Budapest. En total pueden ser 5 partidos nada más en una temporada en la que el Arsenal ya jugó 58 partidos y este triunfo fue el triunfo número 41, igualando el récord de mayor cantidad de victorias en una sola campaña en la historia del club. El porcentaje de victorias en este preciso momento es del 70,7%, es el porcentaje más alto de la historia del club también. Y sabemos que este Arsenal gana, que ha ganado muchísimos partidos bajo las órdenes de Mikel Arteta, que ha ganado en infinidad de contextos, a muchos equipos, a equipos gigantes, lo que le ha permitido batir muchísimos récords. Pero lo que queremos son trofeos. Queremos trofeos y este plantel tiene lo necesario y está a solamente 5 partidos de conseguir algo histórico. Pelea por la Premier League, pelea por la Champions League y no hay dudas que dará batalla hasta el final. Hasta aquí una nueva opinión post partido. Si les gustó el video y llegaron hasta acá y no lo hicieron al principio, se tienen que suscribir. Dale, es un clic, nos ayudan muchísimo. Ya estamos de regreso. Se terminó el viaje a Londres, que fue una experiencia increíble con gente de esta comunidad. Compartimos un viaje único, irrepetible.
Ojalá que podamos hacerlo pronto de nuevo, pero el primero tiene un valor especial y se vienen partidos trascendentales para la historia de este club. Seguimos atentamente los acontecimientos con nuestra mejor vibra, la misma que llevamos a Londres, con todo el entusiasmo y el positivismo, porque sabemos que este Arsenal está preparado para grandes cosas. Por favor, le ponen pulgar arriba al video y dejen comentarios. Leo absolutamente todo y me siento muy agradecido porque hay un montón de comentarios que valoran el trabajo que hacemos en este canal, que se ponen contentos por nuestro crecimiento y por los lugares que alcanzamos y realmente que lo hacemos muy a pulmón, así que de verdad, de corazón, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar en el próximo video y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.